buenos días, mi nombre es Jimena Méndez, soy del grado 11. Hoy les vengo a hablar sobre el cáncer de pulmón, al cual decidí titular Valora lo que te da la vida porque no te lo dará dos veces. Este tema lo escogí ya que hay muchas personas que fuman sin saber el daño que le están causando a su cuerpo. Vamos a hacer una relación entre tres sistemas. Tenemos nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio y nuestro sistema respiratorio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los sistemas están relacionados entre sí. Esto quiere decir que uno depende del otro, ¿sí? Entonces, nuestro sistema nervioso, en conjunto con los demás sistemas, son los encargados del buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, el sistema nervioso es el gran motivador y coordinador de cada una de las actividades que realiza nuestro cuerpo. Vamos a hablar de nuestro sistema respiratorio. Él tiene varias partes, las cuales son el pulmón derecho, pulmón izquierdo, faringe, epiglotis, cavidad nasal, diafragma, tráquea, cavidad bronquial, cavidad pulmonar. En la cavidad bronquial encontramos los bronquios. En los bronquios encontramos los sacos alveolares y los alveolos. También vamos a hablar de nuestro sistema cardiovascular. En él podemos encontrar venas y arterias. Las más importantes para lo que vamos a hablar son la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Hablaremos también de nuestro sistema nervioso central. En él podemos encontrar el telencéfalo, diencéfalo, el cerebelo, la médula espinal, el mesencéfalo, puente tranquilioencefálico y el bulbo raquídeo. Las células del cuerpo se comunican con las células vecinas para poder multiplicarse, detenerse, actuar o morir, y así de manera colectiva formar un tejido sano. En cambio, a veces algunos genes de las células se estropean y estos no pueden fabricar con normalidad las proteínas de las cuales son responsables. Como resultado, la célula no puede comunicarse con la célula vecina. Si esta célula no se comunica con la célula vecina, esta empieza a multiplicarse, lo que hace que el tejido se transforme en lo que conocemos como un tumor. En ese momento, el tumor no es benigno ni causa ningún problema al cuerpo. Desgraciadamente, las células alteradas pueden empeorar. Las células transformadas no solo pueden formar tumores en este momento en donde están, sino que también invaden los tejidos de los alrededores o utilizan los fluidos corporales como la sangre y la linfa para distribuirse en otras partes del cuerpo, creando nuevos tumores, lo que quiere decir la metástasis. En ese momento los tumores ya no son considerados como un tumor, sino se denominan cáncer. Las células que lo forman son muy peligrosas, que pueden acabar con la vida. Nuestro cuerpo puede dividirse entre lo que consideramos superficie y lo que llamamos contenido. Aunque los órganos digestivos como el estómago y los intestinos se encuentran dentro del cuerpo, estos son denominados superficie. Los cánceres formados en los tejidos de la superficie se denominan carcinoma y los otros cánceres reciben nombres diferentes dependiendo del lugar donde se originen, como puede ser un ejemplo de el cáncer en los huesos y los músculos. Estos se denominan sarcomas. Y otro ejemplo, el cáncer de los linfocitos. Estos se denominan linfomas. El cáncer de pulmón se produce cuando hay un crecimiento exagerado en las células malignas en ese órgano. Si no se diagnostica a tiempo, este puede producir la metástasis del tiempo. Esto quiere decir que las células cancerosas se trasladan hacia otras partes del cuerpo, dejándolas ya con el cáncer. Llegó a América el 12 de octubre de 1492. Los pobladores lo recibieron con varios obsequios. Entre ellos se encontraba la hoja del tabaco, la cual no sabían qué tipo de planta era, cómo se utilizaba ni para qué servía. Días después vieron por primera vez fumar tabaco. Esto ocurrió el 6 de noviembre de 1492. Ese día dejaron sus naves en la costa oriental de la actual Cuba a orillas del mar. Cristóbal Colón envió a explorar estas tierras a Ricardo Jerez y Luis Torres, dos hombres de su tripulación. Lo que esos hombres vieron al explorar estas tierras fue a dos cristianos por un camino, hombres y mujeres con un tizón en la mano y hierbas para realizar sus sahumerios. Lo que ellos vieron fue un tizón en la mano. Esto es lo que conocemos hoy en día como un cigarrillo puro. Ellos lo hacían enrollando la hoja del tabaco seca con sus propias manos. Luego, los descubridores observaron con asombro, ya que los pobladores encendían esta hoja por un extremo y por el otro extremo la metían a la boca
inhalando todo el humo y expulsándolo después por la misma boca y la nariz. Después de eso se incorporó el tabaco a Europa y a otros países, principalmente durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También, al incorporarse la mujer al mercado laboral, esta comenzó a fumar, lo cual no se veía en siglos anteriores. La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria llamada Bacillus rauch. Esta es prevenible y curable. Afecta principalmente a los pulmones, aunque también afecta a otras partes del cuerpo. Si no se trata a tiempo, esta puede producir un daño permanente a los pulmones. Se transmite por medio de una persona que contenga la enfermedad, ya sea al toser, al escupir o al estornudar. Estas bacterias impregnan en el aire que entra en los pulmones de la persona expuesta, dejándola ya con la enfermedad. El cáncer de pulmón no era frecuente antes de la difusión del hábito tabaquino y al menos hasta 1791, con los reportes de John Hill, no era considerada como una entidad patológica de importancia. No fue sino hasta 1819 cuando se publicaron las primeras características del cáncer de pulmón, una enfermedad que era difícil distinguir de la tuberculosis. Esta era difícil distinguir, ya que, como les dije anteriormente, la tuberculosis afecta principalmente a los pulmones. Antes de 1900, el cáncer de pulmón era considerado solamente como una curiosidad médica. Esta enfermedad era casi inexistente a mediados del siglo XX. En 1787, los tumores malignos del cáncer de pulmón representaban el 1% de los cánceres observados por autopsias. En 1918, el 1% aumentó al 10%. Y en 1927 el 10% aumentó al 14%. En la edición del famoso Spencer Hanson of Special Pathology enfatiza que los tumores malignos del cáncer de pulmón habían aumentado principalmente después de la Primera Guerra Mundial. Fritz Vladimir Lee fue un internista y socialdemócrata alemán que investigó científicamente los problemas de salud y sociales relacionados con el tabaco y el alcohol, descrito en la década de 1920 como cáncer de pulmón por fumar junto a la vía del tracto respiratorio y el digestivo superior. En 1925 publicó el aumento de las úlceras gástricas y el cáncer de estómago en los fumadores. También señaló el comportamiento antisocial de muchos fumadores que contaminan el medio ambiente de manera imprudente y perjudicial para la salud de muchas personas. Lin creó el término tabaquismo pasivo, del cual les hablaré más adelante. Richard Doll fue un médico británico que se convirtió en epidemiólogo a mediados del siglo XX e hizo importantes contribuciones a esta disciplina. Fue un pionero en la investigación que relaciona el fumar con problemas de salud. También se le atribuyó por ser el primero en señalar que el tabaco es el principal responsable de los cánceres de pulmón. Hermann Alexander, él nos dijo que los tumores malignos del cáncer de pulmón eran muy pocos en Chile y en el resto del mundo. Pero después de mucho tiempo, la comunidad médica y científica fue informada por primera vez del peligro del tabaquismo. Esto ocurrió en 1964 con los reportes de un médico británico. Hoy en día sabemos que mueren 2.500 chilenos y 1 millón de personas en el mundo debido a esta enfermedad. También se sabe que la radiografía de tórax y la broncoscopia fueron por un largo tiempo el único método para el diagnóstico de esta enfermedad. Ya en 1929, el médico británico Fritz Lee publicó que el cáncer pulmonar era especialmente frecuente en hombres fumadores, e incluso intentó iniciar una cruzada contra el tabaquismo en Alemania. Sin embargo, las publicaciones contra el tabaquismo aparecieron solamente 2 décadas más tarde. La broncoscopia. Esta es la que explora los bronquios de visualización directa. Se utiliza para inspeccionar las vías aéreas en busca de anomalías. La radiografía de tórax. Se utiliza para evaluar los pulmones de la pared del pecho. También se utiliza para diagnosticar la falta de alimento de algunos niños, el dolor de pecho, entre otros. Aquí en esta imagen podemos observar la primera radiografía de tórax que se realizó a una persona fumadora. Este era un hombre que tenía una tumoración del tamaño de una mandarina en el pulmón izquierdo, en la parte superior. En esta imagen podemos ver cómo es de grande la tumoración. La persona no había sentido ninguno de los síntomas, por lo que no sabía que tenía este cáncer. Tabaquismo activo pasivo.
Es la inhalación de humo llamado humo de segunda mano, por personas que no sean el fumador activo deseado. Ocurre cuando el humo del tabaco impregna cualquier ambiente. Este puede producir enfermedad, discapacidad y muerte. Por ejemplo, hay muchos niños en un parque y hay unas personas fumando. Este humo que sueltan estas personas de los cigarrillos les hace más daño a los niños que están en el parque que a ellos mismos. Otro ejemplo podría ser que hay unas personas almorzando en un restaurante y afuera, en la calle, hay una persona fumando. Este humo ingresa al restaurante, ese humo le va a hacer más daño a las personas que están en el restaurante que a la persona que lo está fumando, ya que este humo entra a los pulmones de la persona que esté expuesta. Tipos de cáncer de pulmón. Se pueden definir por la apariencia de las células al ser examinadas por un microscopio. Los cánceres de pulmón pueden dividirse en 3 tipos. Carcinoma micrótico. Este es el más agresivo de todos por su rápido crecimiento y su tendencia a producir metástasis. Representa el 30% de los cánceres de pulmón. Carcinoma escamoso, también llamado epidermoide. Este es el más frecuente en hombres fumadores crónicos. Representa el 30% de los cánceres de pulmón y su crecimiento es relativamente lento. Adenocarcinoma de pulmón. Este es más relacionado con las mujeres, aunque no tiene una relación estrecha con el tabaco. Este se ve más en personas fumadoras que en las no fumadoras. Representa el 25% de los cánceres de pulmón. Como podemos ver en esta imagen, vemos el pulmón de un fumador. Este pulmón está recién extraído de la persona que falleció. Como pueden ver, está prácticamente negro. Esto está así es porque la nicotina y el humo lo han consumido totalmente y lo han dejado de este tono al pulmón. En esta imagen podemos ver la diferencia entre un pulmón sano y un pulmón de un fumador. O sea, pulmón sano versus pulmón de un fumador. Podemos ver que son de color diferente y su contextura es muy diferente debido a todo el tiempo que ha llevado fumando esta persona. Los síntomas que se pueden presentar en una persona que tiene cáncer de pulmón son cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito, tos seca o con flema, tos con sangre en el esputo es la parte de acá de la garganta, la dificultad para respirar, tanto sea al caminar, al hacer un ejercicio o incluso solamente al estar en la cama. Y también mucho dolor en la parte de los pulmones. Aquí en este video podemos ver cómo es la respiración de un pulmón sano y de un pulmón de un fumador. Nos van a mostrar primero la respiración de un pulmón de un fumador. Podemos evidenciar que no es tan buena como la del pulmón que nos van a mostrar después, que es el pulmón de una persona sana. En el pulmón de la persona que fuma podemos ver que hay menos capacidad de respiración y en la de una persona que tiene el pulmón sano tiene mejor respiración. Aquí podemos evidenciar los componentes del cigarrillo. Solamente en esta imagen están los más importantes. En sí son 4.000 componentes los que tiene el cigarrillo. Podemos ver que los más importantes y uno de todos los más importantes, que es el que más causa daño a los pulmones, es la nicotina. También podemos encontrar la acetona, el urenato, el fenol, el butano, el cadmio, la naftalina y la acetona. La nicotina es una droga con gran poder psicoactivo, es la responsable de la activación cardíaca y la presión arterial. Sabemos que hay un lugar en el cerebro que al llegar la nicotina se activan unos receptores específicos que la fijan. Estos son los receptores nicotínicos. Receptores nicotínicos se caracterizan por enviar una respuesta neuronal casi inmediatamente que llega la nicotina al cerebro. Los receptores nicotínicos se encuentran en el cerebelo. Cuando una persona quiere dejar de fumar es muy difícil, ya que los receptores nicotínicos se han incrementado por la persona a fumar, ya que la nicotina incrementa estos receptores nicotínicos. Si una persona quiere dejar de fumar, tiene que aguantar una serie de malestares, los cuales podrían ser hambre, cansancio, estrés, entre otros. También
tendría que aguantar unos síntomas que podrían ser nerviosismo. A continuación vamos a ver las estructuras químicas de algunos elementos que componen el cigarrillo. Entre ellas está la nicotina, que es la más importante de todas porque es la que más daño hace a los pulmones. La nicotina está compuesta por carbono, nitrógeno, hidrógeno y un anillo aromático. También podemos ver a la acetona y la ciamina. La acetona es C3H6O1. La cianamina es CN2H2. La acetona podemos ver que está compuesta por oxígeno, carbono y hidrógenos. Lo mismo podemos ver en la ciamina, podemos ver su estructura como está ahí. Aquí también podemos ver el monóxido de carbono y el cadmio. Monóxido de carbono, muy conocido, es CO. Como lo pueden ver acá en la imagen, esta es su composición química. El cadmio, CD2. También, como lo pueden ver en la imagen, su composición química. El alquitrán. Se desprende fundamentalmente del papel del cigarrillo a medida del tabaco. Es el principal responsable de los cánceres que causa el tabaco. Al entrar este humo cargado de componentes nocivos para el organismo por vía pulmonar, los principales afectados son los pulmones, aunque también se ven afectadas otras partes del cuerpo, las cuales son la laringe, la faringe, el estómago, entre otros. De ahí a que estas partes produzcan cáncer. Tengan cáncer es por el tabaco. El asbesto se conforma por un grupo de minerales que se dan de la naturaleza de forma de conjunto en fibras. Estas fibras se encuentran en el suelo y en las rocas. Sabemos que en los carros el asbesto sirve como frenaje. Entonces se encuentra en la banda. Este se utiliza para el frenaje de autos pequeños, tanto grandes. Se encuentra en el disco, después va la pastilla, de últimas va el asbesto, y así estos tres se contraen para el frenaje. El asbesto también se sabe que lo podríamos ver en tejas. Esto pues fueron descontinuadas, las tejas fueron descontinuadas, ya que el asbesto es malo para la salud de las personas y las fibras del asbesto estaban entrando a los pulmones de las personas, provocándoles muchas enfermedades y algunas la muerte. El monóxido de carbono, CO, es un gas incoloro pero muy peligroso. Puede causar súbitamente enfermedad y muerte. El CO se encuentra en la combustión de los automóviles, como pueden ser pequeños o grandes. Y también se encuentra en la combustión de las estufas a gas, principalmente en estas, porque estas son las que más monóxido de carbono tienen. Ahora vamos a ver las estadísticas fumadoras en Colombia. Estas las tenemos por departamentos. Podemos ver que las que tienen mayor porcentaje son 3. Entonces tenemos a Risaralda con un 17,3%, Vaupés con un 17,3%, Antioquia con un 12,2%, pero también vemos que hay estadísticas donde tienen muy poco porcentaje de fumadores, las cuales son Caquetá con un 6,6%, Arauca con un 7,1%, estas son las que menos porcentaje tienen. Y podemos ver la de nosotros. Entonces, nosotros, Bogotá, estamos en el 15,9% de las estadísticas fumadoras. Estamos a punto de ser los que tienen mayor población fumadora.